este efecto le corresponde a la Secretaría de la sesión para elegir presidente, así que se proponen los nombres de su señoría. Yo quiero proponer que presida la comisión el presidente de la Comisión de Agricultura, que es como tradición en nuestro procedimiento en estas materias. Muy bien. Por unanimidad, preside el senador. Valorar que esta comisión mixta se generó porque había dos proyectos, uno de la Cámara y otro del Senado. El del Senado, una de las autoras, la promotora, hay varios otros senadores que lo firmaron, pero una de las promotoras es la senadora Carmen Gloria Aravena, así que yo quiero valorar el trabajo que ella ha realizado y, por cierto, también el trabajo que han realizado los diputados. Y se conversó en la fórmula de que pudieran en alguna medida funcionarse los proyectos y la única manera posible era que se rechazaran ambas cámaras los proyectos para efecto de discutirlo en comisión mixta. La sesión de ahora es para definir cuándo nos vamos a juntar y reunir. Así que yo quisiera saber cuál es la disposición de horario que tienen los integrantes. No sé si la diputada Álvarez, su integración va a ser permanente o el reemplazo solo por hoy respecto al diputado Espinosa. Solo por hoy al diputado Espinosa, y quería consultar si llegó el reemplazo. Sí. ¿Sí llegó? Está el reemplazo, sí. Ok, solo por hoy. Bueno, entonces, ¿qué día podemos juntarnos? ¿Puede ser los miércoles de 3 a 4? ¿Tenemos derecho humano? ¿Tiene derecho humano? Comisión de mujer. Yo no puedo. Yo tengo Comisión de ya. mujer. El martes tampoco se puede porque se reúne Agricultura. Senadora Rincón. Presidente, como es una mixta que debiera ser fácil, yo lo que creo que debiéramos hacer es pedir autorización en vía comité el día martes, en régimen, y que se acuerde que sea durante la sesión del miércoles. Y yo creo que ahí en la tarde ustedes no tendrían problema los diputados. De 4 a 5 los martes. Es que el martes no alcanzamos a pedir hora a las 4. No, de eso no alcanzamos. En una o dos sesiones la sacamos. Bueno, ya, y paramos. dice la- Sí, está bien. Es que a las 4, si partimos a las 4, habría que parar a las 4:30 para ir a pedir autorización a la sala. No, En régimen. claro. Ya. Claro. Martes de 4 a 5. En régimen el martes y el miércoles funcionamos de 4 a 5. Lo que pasa es que los permisos vienen a la sala. Pero este sí, acuerdo unánime, no debería haber problema, Jiménez. Por último, presidente, pidamos la de 4:30 a 5:30. Perdone, A mí me gusta mucho el paralelo porque nos A mí perdemos tampoco, votaciones sí. importantes. Yo, ¿Y los lunes temprano? sí, eso iba a proponer yo. Los lunes también podría ser una alternativa. No puede. ¿Qué hora? Pues a las 11, ¿no? De ¿Y 11 a el 12, lunes en ningún horario, Jimena? y de 12 a 2 la otra. Sí. Ya, se propone los lunes de 11 a 12. Perfecto. Ya, acordamos entonces sesionar el próximo lunes a las 11 del día. Ya, perfecto. Propongo lo siguiente. No sé si era posible, senadora Aravena, trabajar un texto Eso iba a refundido. proponer. Yo justamente iba a proponer eso, que habiendo las voluntades de las partes, que todos queremos que este proyecto salga pronto, y porque además los dos proyectos son muy buenos, entonces yo creo que sería bueno proponer un trabajo legislativo con los asesores, de tal manera de poder para la próxima sesión ya tener como un texto posible, de tal manera de avanzar, señor presidente. Yo creo que podríamos esta semana avanzar, si es posible, que los senadores nombren representantes, un comité técnico. No tendría por qué ser los 10 senadores, los 5 senadores y 5 diputados, porque estos son un texto que hay consenso. Sí. O sea, en el caso por lo menos del proyecto del Senado, fue aprobado por unanimidad, tanto en la comisión como en sala. Sí, yo también. Y el de la Cámara de Diputados creo que tiene las mismas características. Entonces, diríamos que no es un... ¿Cómo está, diputada Flores? No hay una dificultad en términos de contenido. Lo que sí tendríamos que tomar la precaución que en la primera sesión debiéramos, bueno, está invitado el Ejecutivo siempre, pero debiéramos invitar para que el Ejecutivo nos informe respecto a la consulta que se hizo a la Organización Mundial de Comercio, que es un requisito formal respecto a estas modificaciones. En su momento nosotros solicitamos que el Ejecutivo hiciera la consulta, el Ministerio de Agricultura nos informó que lo habían hecho y debiéramos, por tanto, recibir la información respecto del informe de la OMC. Entonces deberían poner como primer punto, previo a la discusión del proyecto, que el Gobierno nos informe sobre esta consulta. Presidente, ¿en qué sentido está hecha la consulta a la OMC? Porque tengo entendido
que nosotros estamos haciendo cosas que favorecen al consumidor. Y aquí no estamos en nada obstruyendo el libre comercio. Entonces, ¿por qué se realiza eso? ¿Quién lo solicita? ¿Por qué se solicita? Nos informó el Ejecutivo, había obligación de hacerlo conforme al tratado firmado por Chile. Eso no obsta que no necesariamente era vinculante lo que se planteara, pero básicamente es para que ciertas definiciones técnicas correspondieran a las definiciones que existen a nivel internacional, que no hubiera contradicción entre lo que dice nuestra ley respecto de lo que es las definiciones técnicas a nivel internacional, no necesariamente respecto del contenido. Y, claro, de todas maneras, todo lo que atentara contra el libre comercio podría ser parte de debate, pero según lo que nos informaron preliminarmente no habría asuntos controvertidos en el proyecto. Pero es un requisito formal. El Gobierno nos informó en su oportunidad que este era un requisito formal que había que cumplir y, de hecho, al poco tiempo presentado el proyecto de ley del Senado, no sé si ocurrió lo mismo en la Cámara, el Ministerio de Agricultura, el representante del Ministro de Agricultura nos informó que habían hecho la consulta respectiva y esa consulta tenía un periodo de respuesta de 60 días y ese periodo se superó con creces. Sí. Presidente, yo le sugiero que, así como dice usted, podamos trabajar paralelamente aquí al martes. El proyecto presentado por los diputados es bastante detallado, está muy bien hecho. Y yo le sugeriría que hiciéramos un poco lo que estamos haciendo en pensiones. En pensiones estamos votando lo que en el fondo en la comisión no estamos de acuerdo. Si hay un acuerdo previo con los asesores, eso lo dejamos pasar, se aprueba con fácil despacho, con poca discusión, y el resto lo vamos debatiendo más individualmente. Entonces, para avanzar más rápido, ojalá que pudiéramos hacerlo así. ¿Cómo se pronuncia exactamente tu apellido? No, es tal cual está escrito, es Sauerbaum. Sauerbaum. Es árbol de limón en alemán. Sauerbaum. Árbol de limones, sí. Por eso el Sauer es como el pisco sour. Sauerbaum. No es el caso del diputado Hernández, Espinosa Flores, no, está Álvarez, Sepúlveda, no, ahí no vamos a tener problema. Bueno, entonces, diputado Flores. Presidente, buen día. Independientemente de cómo vamos a enfrentar esta discusión, yo quiero hacer solamente una referencia. Y es que, de verdad, de pronto uno pudiera entender lo que significan los acuerdos de Chile a través del Tratado de Libre Comercio con otros países, pero la verdad es que es incomprensible cómo Chile no se defiende respecto a lo que significa algunos de los contenidos o las formas que tienen estos tratados de libre comercio respecto de la producción nacional. Este proyecto que hemos presentado, presidente, senadores y colegas diputados, surgió con un carácter de urgencia y le pedimos al Ministerio de Agricultura que hiciera exactamente el mismo tratamiento. En la región de la Araucanía, más del 75% de los planteles lecheros han cerrado, porque ya tenían 3 o 4 años de estar trabajando a pérdida. Hicimos presentaciones a la Fiscalía Económica con el colega Hernández y esas presentaciones fueron reconocidas por la Fiscalía que había abusos de posición dominante, que había un mercado gravemente distorsionado, de que no están las condiciones para una libre competencia interna. Y eso agregado a que las industrias que tienen la posición dominante en el mercado, hoy día estaban procesando más del 65% de la leche que ellos envasan como fluida, producto de la reconstitución de leche en polvo traída de su país de origen. Estoy hablando de Soprole y Prolesur, que es la misma empresa que además han estado metidos en otro tipo de líos económicos. Entonces, yo quisiera, presidente, pedirle que el tratamiento que le demos a esto sea más bien de una mirada evidentemente legislativo, jurídica, de interés nacional, más bien de la preocupación que puedan plantear algunas embajadas o algún organismo. Yo creo que hay que manejarse en ese ámbito, pero aquí hay una cuestión de urgencia a tratar respecto de una cuestión que es crítica. Hoy día, la provincia de Osorno y la región de Los Ríos están produciendo más del 95% de la leche Chile. Y no es que nosotros seamos más eficientes respecto del 62% histórico que siempre tuvo, es porque las demás regiones dejaron de producir. Así de simple. Entonces requiere una protección, presidente, y lo que hace el etiquetado
además de definir algunos conceptos que yo creo que hay que darle una vuelta, lo que nosotros estamos planteando desde la Cámara es mucho más razonable y más amplio, y no necesariamente tiene que estar alineado con el Códex, porque el Códex tiene un problema, y un problema técnico. Tiene que ver con la necesidad de que sea el consumidor chileno el que tome la decisión si va a comprar leche nacional o leche importada. Ese es el fondo, ni más ni menos. Entonces, yo les quisiera pedir que lo viéramos con eso y ojalá con la mayor urgencia posible. Gracias, presidente. Es importante clarificar que los proyectos no establecen restricciones a la venta de ningún tipo de leche, sino que lo que establece es una obligación de información, el etiquetado que es para informar. Por tanto, mal podría interpretarse por los demás países con los cuales Chile ha suscrito acuerdos de libre comercio o tiene tratados comerciales que estuviéramos estableciendo alguna normativa que atenta contra el libre comercio. Eso es bien importante clarificar. Pero sí que el consumidor chileno pueda preferir el producto nacional, y para eso tiene que estar informado cuál es la procedencia de la leche. Y además el tipo de leche, de acuerdo a la definición que se va a establecer una vez que se apruebe la ley. Voy a leer en particular el artículo 2.9 del Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio de la Organización Mundial de Comercio, que es del año 95, que señala que en un plazo prudencial de consulta pública no inferior a 60 días, los socios comerciales pueden establecer observaciones o consultas de las normas técnicas que desea aplicar un Estado parte. Y se requiere un plazo de implementación no inferior a 6 meses para que la industria se adecue a las nuevas exigencias. Entonces, por tanto, la obligación es adquirir un periodo de consulta a los socios comerciales de Chile, que no puede ser inferior a 60 días, donde ellos pueden hacer observaciones a la normativa, y si se modifica la normativa, tiene que haber un plazo, eso tendría que ser una norma transitoria, de 6 meses para que la industria se adapte a la nueva normativa. Y si hubiera, obviamente, alguna observación de un Estado miembro, esto se considera como un insumo a considerar. Eso es bien importante, un insumo, por tanto, no tiene carácter obligatorio ni menos vinculante. Y si una vez finalizada la tramitación del proyecto se observa que se ha producido una modificación sustancial que no era parte de la consulta original, se tendría que realizar una consulta adicional. Entonces, esta es una norma que lo que hace es que los socios comerciales puedan eventualmente hacer sus observaciones en el entendido que una normativa pudiera afectar el libre comercio, pero en este caso nosotros creemos que no es así, porque lo que hay aquí es una obligación de informar. No se prohíbe la importación, no se exige solo la comercialización del producto nacional, y por tanto mal podría señalarse que se estuviera afectando el libre comercio y menos aún las normas y los tratados que Chile ha celebrado con otros países. Entonces, quedamos. Próximo lunes, misma hora, mismo lugar, 11 de la mañana, aquí en la sala de los presidentes del Senado. ¿Es posible que quizás los senadores dejen en secretaría ahora los nombres de los asesores ¿Puedo jurídicos? proponer? Mire, yo propongo algo más simple, porque que los 5 senadores designemos representantes, o que los 5 diputados al final nos vamos a demorar como 3 semanas. Entonces, lo que yo propongo es que, no sé si la senadora Aravena pudiera coordinar el esfuerzo por la tramitación. Su propio equipo podría hacer una propuesta de redacción. No sé si los diputados pueden nombrar a alguien que se coordine. Ya, entonces están los dos presentes y se coordinan. Sí, y que trabajen un texto antes del lunes. Lo revisamos, pero yo insisto, o sea, en esto hay... Partiendo de lo que estamos de acuerdo, que yo creo que es súper lógico. Ha habido unanimidad, entonces no creo que debiera ser un tema controversial. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Muy bien, presidente. Habiéndose cumplido el objeto de esta decisión, se le da.